Queridos hermanos y amigos, siempre será un placer alabar el nombre del Señor y dirigir la alabanza a ese ser maravilloso, a ese Dios lleno de amor, de paciencia para con nosotros. Gran gozo hay en nuestra alma porque Cristo nos ha salvado, y ese gozo lo vamos a reflejar a través de esas alabanzas a nuestro Dios, sabiendo y reconociendo que hay vida nueva en Cristo Jesús. Así que vamos a unirnos en alabanza a nuestro Dios. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Con gozo canto al Señor. Desde que salvo soy, le alabo con gozo, hablo de él con gozo. Es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios por su bondad, desde que salvo soy, y quiero hacer su voluntad, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo tengo hogar al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy. Con su amor estoy. Su dulce paz me da. Su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi Brilla el alma. sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar. Cuánto gozo siento en mi alma y melodía soy. Canciones a mi Rey, feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Pues Jesús me libertó. me libertó. Brilla el sol, digan. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día
amados de Dios, comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterna. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Que en lugar de esas tempestades que a veces embargan nuestro ser, nos inunde la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Buenas noches Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Estoy muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos una noche más de bendición. Amén. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para buscar la dirección de Dios? Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí juntos en estos días que vivimos, donde hay mucha incertidumbre y mucha preocupación. Pero nosotros estamos aquí compartiendo y buscando tu dirección. Y sabemos que en esta noche tú tienes un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Pedimos tu dirección, tu bendición, y que este mensaje de esta noche llegue a lo más profundo y lo más recóndito de cada uno de los corazones que se encuentran en sus hogares escuchando y aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú diriges nuestros pasos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alberto, por esa linda oración. Esperamos que cada uno de los que nos están acompañando en esta noche puedan ser grandemente bendecidos, así como hemos sido bendecidos las noches anteriores con estos temas tan interesantes de nuestra semana que se llama Vuelve a vivir. Vuelve a vivir, qué interesante, vuelve a vivir y nos habló del pasado, nos habló del futuro. Alberto, ¿de qué nos va a estar hablando el tema en esta noche? Esta noche el tema es el poder que cambia el pasado y construye el futuro. Gloria a Dios. Queremos de ese poder que puede cambiar nuestro pasado. Todos hemos cometido errores que están allí muchas veces como una sombra en nuestro pasado. Sin embargo, qué esperanza es saber que
puede ser cambiado y que podemos tener un futuro mejor. Completamente. En Jesús está la esperanza de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es algo que nos llena de gozo, nos llena de alegría, y por eso hemos decidido esta semana compartir ese gozo, compartir esa alegría con cada uno de ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, y por eso queremos hacerlo parte de esta esperanza, de este consuelo, de estos mensajes que nos llenan el corazón y nos ayudan a tomar la decisión de cambiar, de ser diferentes. Así es. Y quiero recordarle a nuestros oyentes que no se olviden de suscribirse, de darle like y activar la campanita y también compartir, ¿verdad?, el mensaje. Exactamente, eso es muy importante. Una vez que usted encontró algo bueno, compártalo con los demás. Amén. Y estamos seguros que esto ha sido de bendición, entonces sea usted también de bendición para los demás. Damos gracias a los hermanos de nuestras iglesias que están orando, al grupo de oración, Alberto, que se ha Así es. mantenido orando para que toda esta programación pueda llegar a cada uno de nuestros amigos, a cada uno de nuestros hermanos, y que pueda tocar vidas, tocar corazones. Completamente. Hay poder en la oración, ¿verdad que sí, Amén, Wendy? gloria a Dios, así es. Estamos confiados de que nuestro Dios es quien dirige nuestros pasos, como dijiste en nuestra oración. Alberto, en esta noche vamos a ser deleitados por una música especial, como lo hacemos cada noche. Sabemos que Dios bendice a estas personas que ponen sus talentos para honrar y glorificar su nombre, así que esperamos que la música especial pueda tocar tu corazón el día de hoy, igual que toda la programación que tenemos preparada para cada uno de ustedes. Escuchemos. Escuchemos esa música sin que se olviden de que después de la música especial tendremos la entrevista. Así es. Ellos volvieron a vivir. Así que vamos a ver quiénes son los que vamos a tener en esta noche para la entrevista. Disfrutemos de la música especial. Job, dime cómo podrás adorar si no tienes motivos para cantar. Abandona a ese Dios y muere. Mas no le adoro por lo que Él hace, tampoco por bienes materiales. Yo le adoro por lo que Él es. Yo soy de Él y todo es de Él. Oh, no tiene usted motivos, perdió sus bienes, sus hijos, sus amigos. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Oh, dime cómo podrás adorar si no tienes motivos para cantar. Abandona a ese Dios y muere. Mas no le adoro por lo que Él hace, tampoco por bienes materiales. Yo le adoro por lo que Él es. Yo soy de Él y todo es de Él. Oh, no tiene usted motivos, perdió sus bienes, sus hijos, sus amigos. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A
toda la gloria. A Él la gloria. Por siempre, amén, amén. Oh, Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Nos encontramos con Liván García. ¿Cómo te encuentras, Liván? Muy bien, gracias a Dios. Liván es oriundo de Cuba y él está con nosotros para hablarnos de su experiencia. Cuéntanos un poquito más acerca del proceso, lo que tú pasaste. Háblanos de tu experiencia, Liván. Bien, les diré que en el mes de marzo, sobre el día 20 aproximadamente, comencé a sentir escalofríos, comencé a sentir fiebre y comencé a sentir malestar en el cuerpo. En primer lugar, se lo achaqué a que el día anterior había habido una llovizna. Como sabemos, las lloviznas de marzo son lloviznas frías y generalmente podemos enfermar de alguna especie de flu. Y no le tomé mucho caso al asunto. Pero los síntomas comenzaron a incrementarse, comencé a sentir entonces más malestar en el cuerpo, comencé a sentir falta de aire, comencé a sentir dolores en el pecho, comencé a sentir también otro tipo de dolores que nunca había sentido y comencé a preocuparme. Como estábamos en los primeros tiempos del coronavirus, entonces decidí ir a hacerme la prueba y allí tuve, diríamos, mis 10 días de angustia de Jacob. Pues el día que me hice la prueba no habían test rápidos y tuve que esperar 10 días a que el resultado pudiera estar. Mi esposa enfermó también, ella enfermó una semana después que yo y cuando tuvimos la respuesta fuimos positivos entonces los dos y ahí comenzó entonces también ya nuestra segunda parte de la odisea. Wow, tremendo. Así es. Y dinos, ¿cómo Dios te sostuvo durante ese tiempo tan difícil? Bien, déjenme decirles en primer lugar de que Dios es bueno. Y no solamente es bueno, Dios es bueno en gran manera. Dos experiencias que tuve en mi enfermedad es que la temperatura no me subió nunca, la fiebre no fue alta, eran unos 101 solamente, pero el problema que tuve es que la temperatura corporal mía descendía de una manera increíblemente vertiginosa. Llegué a tener 95 grados Fahrenheit, que es una temperatura de hipotermia. Y es algo curioso, estaba hablando por uno de los doctores en el Telemed y entonces le decía, doctor, tengo 95. Y me decía, es imposible, no puedes tener 95, porque con 95 estuvieras muerto. Es la temperatura de hipotermia. Y entonces déjeme decirles de que, bueno, le decía, doctor, pues tengo 95. Me dijo, no tengo nada que darte, solamente éramos yo, mi familia y Dios. Y en ese momento, entonces, en algún momento, tenía la calefacción en la casa fuerte, tenía un steam adicional eléctrico en mi cuarto y tenía entonces 2 blankets, o sea, estaba cubierto con 2 frazadas y aún así, créanme que si ustedes me tocaban, estaban tocando un muerto. Mi cuerpo estaba frío, estaba como si hubiera estado en una nevera, pero déjenme decirles de que aún así Dios me sostuvo, el Señor estuvo todo el tiempo a mi lado. Cuando pases por las aguas, dice la promesa del Señor, yo estaré contigo, dice por el fuego, dice la llama no arderá en ti. Y en los momentos Amén. de enfermedad, Dios estuvo conmigo. Y una segunda experiencia que tuve, déjenme decirles que tuve un momento de desesperación. Uno de los síntomas fuertes que tuve era de que el cuerpo comenzaba a sentir de que iba a colapsar. O sea, mi cabeza estaba tan apretada, mi cuerpo estaba tan colapsando que dije, bueno, voy a dejar de ser, voy a desfallecer, voy a quedar en este momento, voy a colapsar. Y déjenme decirles que en ese momento estaba solo, dije, bueno, Señor, ¿qué hago? Dije, bueno, Liván, me hablé yo mismo, dije, o vas al hospital o vas a morir en este momento.
Déjenme decirles que fui y dije, me voy a vestir, pero antes que eso hice lo que todo cristiano debe hacer. Fui allí en mi cama, me senté, porque si creo que me acuesto hubiera sido peor. Y dije, bueno, Señor, vamos a estar a cuenta tú y yo. Y traté de hablar con Dios los beneficios que pudiera tener si dejaba de ser. Porque Dios tiene sus planes, no somos quienes para nosotros poder quizás cambiar los planes de Dios. Y también le dije, Dios, pero ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi esposa. Y comencé a hablar con Dios y Dios tuvo misericordia. Créanme que después de aquella oración en la cual puse mi vida en armonía con Dios, arreglé mis cuentas con Dios. Cuando abrí los ojos, queridos, aquel malestar, aquella tensión que yo sentía que nunca había sentido en mi vida, en mis 45 años de vida, había desaparecido. Gloria a Dios. Sentí que todo mi cuerpo comenzó a ser restablecido. Y dije, bueno, Señor, yo entiendo que me has dado una segunda oportunidad. Alabado sea Dios. No iré a un hospital, no voy a ir a ningún lugar, quedo en casa. Y en casa pasamos allí el coronavirus. Mi esposa cuando llega a casa después me dice, pero wow, estabas quizás a punto de fallecer. Le dije, bueno, mamá, pero ¿sabes qué? Dios es bueno y es bueno en gran manera. Esa es una de las grandes glorias que quiero dar la victoria para Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tú prácticamente contestaste la pregunta que teníamos para ti y era cómo fue que Dios te dio vida de nuevo, cómo Dios te hizo volver a vivir. Y tú nos has contado prácticamente de esa experiencia tan especial. Yo creo que ese fue el momento crucial donde tú rendiste todo a Dios y ahí entonces Dios fue el que tomó el control y hizo la obra, no solamente física, sino que te dio la seguridad en ese momento. Muchísimas gracias por este lindo testimonio, qué maravilloso. Amigos, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. A mí prácticamente me ha puesto los pelitos de punta, no sé qué piensas tú, Alberto. Oh, absolutamente, tremendo testimonio, verdaderamente ahora tienes algo más que compartir con la gente mientras estés testificando del amor de Dios y su poder. Amén. Y recordemos todos, queridos, en los momentos de aflicción que tengamos, en los momentos de dificultad y en los momentos de enfermedad, porque esto solamente es principio de dolor, recuerda de que Dios es bueno y es bueno en gran manera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy
aprendí a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Vuelve a vivir. Hola de nuevo. Hoy es nuestra tercera entrega de Vuelve a Vivir y es un enorme privilegio hablar para ti. Quisiera invitarte a que te registres en nuestro sitio web de vuelveavivir.org para que recibas algunos de nuestros contenidos sin ningún costo. Te van a llegar vía WhatsApp o correo electrónico videos y audios de estas reflexiones. También obtendrás las entrevistas, las canciones, varias herramientas en PDF o Excel relacionadas con los temas que aquí estaremos tratando. También links de nuestras publicaciones en las redes y muchas otras cosas que vas a considerar altamente relevantes. Pero permíteme hacer un breve resumen de lo que hasta ahora te he propuesto. Hemos asegurado que el pasado sí se puede cambiar, no porque se puedan alterar los hechos que ya sucedieron, sino porque puedes cambiar los sentimientos asociados con ellos. De esa manera, los acontecimientos que alguna vez tuvieron una influencia traumatizante, los convertimos por el poder de la razón en instrumentos de aprendizaje que nos ayudarán a ser exitosos, que nos ubicarán en un papel protagónico sobre nuestro pasado y no en el papel de víctimas. También hablamos que el futuro sí se puede conocer porque lo podemos construir. Aseguré que no existe tal cosa como un destino ya determinado, ni que se encuentre escrito en los astros o cosas por el estilo. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de construir el futuro que desee, tanto para conocerlo como para construirlo. Tenemos herramientas. La ley de la causa y el efecto, que nos permite anticipar implicaciones de nuestros hechos. La visualización, que producirá que nuestra mente busque el camino para llegar a una determinada meta. La planeación, que nos permitirá tomar acción en diferentes momentos de acuerdo con un proyecto establecido. Y la perseverancia, que nos compromete a llevar a cabo los planes. Con estas herramientas, no solo configuramos la vida que deseamos y tan detalladamente como queramos, sino que también nos darán una imagen muy cercana de lo que vamos a vivir. Pero hoy quiero decirte que no será posible que reprogramemos nuestros sentimientos con respecto a lo que nos ha ocurrido, ni que anticipemos nuestro porvenir, a menos que sepamos usar el don más poderoso conferido al ser humano. El único poder que tanto hombres como mujeres tenemos para cambiar el pasado y construir el futuro. La capacidad de decidir. Soy Julio César Labrador y esto se llama Vuelve a Vivir.
Recuerdo una historia que de verdad me dejó impresionado, tanto que hasta algunos detalles siguen en mi memoria. Se trata de un padre que dejó ciertas indicaciones para repartir entre sus hijos sus pertenencias luego de su muerte. Aunque no era un billonario, sí tenía cierta cantidad de bienes para nada despreciables. El relato decía que la esposa había muerto algunos años atrás, pero que él nunca quiso casarse de nuevo. Y para el momento de su propia muerte, sus hijos todavía estaban muy jóvenes. Cuando hubieron pasado las honras fúnebres, el abogado encargado citó a una reunión para dar a conocer el testamento y proceder a la entrega de los bienes. Sin embargo, fue una tremenda sorpresa cómo se había dispuesto la distribución de aquella herencia. Al hijo mayor le correspondían todas las propiedades, las casas, las tierras, los carros, incluyendo un automóvil clásico muy bien valorado. En fin, prácticamente todo. Por otro lado, al hijo menor le dejó solo dos cosas, una carta y un libro. En la carta le aseguraba que lo amaba como padre entrañablemente y que le estaba heredando su posesión más valiosa, en cuyo interior iba a encontrar todo lo que necesitaría para enfrentar la vida. Tal propiedad era una edición de lujo de la Biblia, encuadernada en piel genuina, en donde además estaban todas las anotaciones que a lo largo de los años el hombre había escrito mientras leía en sus páginas. La resolución dejó al hijo menor indignado. Casi no podía creer que su hermano poseería todo lo que consiguió su padre en la vida, mientras que él quedaba solo con un libro viejo y materialmente desamparado. Aquella Biblia se convirtió para él en algo que despreció con toda su fuerza. Era el símbolo del desamor, la falta de provisión y hasta sinónimo de desprecio. Aunque en las palabras de la carta se insistía en que la abriera lo más pronto posible para que se beneficiara de todo su contenido, el joven no quiso hacerlo. Y la razón posiblemente fue su gran resentimiento, aunque por alguna causa siempre conservó el libro. Lastimosamente para ese individuo su vida estuvo marcada por numerosas privaciones. Tuvo que pasar muchas necesidades, mientras que al tiempo veía cómo su hermano llevaba una vida confortable. El trabajo duro y las pocas comodidades fueron lo que marcaron sus años de juventud y adultez. Con el pasar del tiempo, este muchacho conformó una familia, tuvo hijos, pero al igual que su padre, también quedó viudo y no quiso volver a casarse. Para su tristeza, fueron muy pocos los placeres que pudo darle a su esposa y a sus hijos, y por supuesto a sí mismo. Un día, mientras uno de ellos lo visitaba en su modesta vivienda, el nieto menor encontró entre las cosas olvidadas aquella Biblia que había sido su única herencia y poniéndola en sus manos le preguntó sobre ella. No dio ninguna respuesta inmediata, pero al verla pasaron por su mente en cuestión de segundos todos los sinsabores de su vida, debido a que, según él, su padre había preferido llenar de comodidades a su hermano y dejarlo a él sin nada. Hasta ese día, aquel libro no había sido abierto desde el momento en que lo recibió. Habían pasado décadas desde que la tuvo por primera vez en sus manos y ahora venían a su memoria las palabras de aquella carta. Te dejo mi posesión más preciosa, en cuyo interior vas a encontrar todo lo que necesitas para enfrentar la vida. Tomó aquel libro de fina pero desgastada encuadernación y lo abrió mientras sentía una extraña combinación de nostalgia e ira. Para su enorme sorpresa, en el lugar donde se separaron las páginas había un cheque cuya cifra contenía la totalidad del efectivo que su padre había ahorrado a lo largo de su vida. La cantidad habría sido suficiente como para nunca haber pasado dificultad alguna. En ningún momento de su existencia, la provisión y el sustento para él siempre estuvo ahí, a su alcance, a su entera disposición. Pero pasó toda una vida de privaciones por una sola razón:
haber decidido mantener la Biblia de su padre cerrada y olvidada, aunque desde el mismo comienzo se le había pedido que la abriera. Yo no sé si esta es una historia real o producto de la ficción. A lo mejor es la segunda opción y solo fue inventada para resaltar una lección sobre la importancia de las Sagradas Escrituras y animar a todo el que escuche ese relato a abrir una Biblia, así sea por la sola curiosidad de encontrar en ella un cheque o un billete. Pero lo que quiero subrayar es el hecho de que son nuestras decisiones las que marcan el rumbo de nuestra vida. La razón por la que creo que los hechos que nos ocurrieron en el pasado no determinan nuestro presente es porque cada ser humano tiene la capacidad de decidir cómo va a permitir que ese pasado lo afecte. Es cierto que hay cosas que producen un shock en la vida, pero de ahí a cómo vamos a reaccionar depende únicamente de nosotros. En términos técnicos, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio vacío que únicamente puede llenar nuestra voluntad. Eso mismo es la base de mi tesis de que el futuro se puede conocer. No somos productos del azar ni la evolución. Somos criaturas dotadas de autoconciencia. Podemos reflexionar, tenemos la capacidad de pensar y evaluar con el fin de decidir. Ninguna mutación evolutiva es capaz de producir conciencia a punta de casualidad. Tal cosa es posible solo por diseño. Nuestro diseñador nos hizo así. Y la facultad de poder decidir nos permite planear nuestro futuro y dar pasos para conseguirlo. Así que el poder de cambiar el pasado y construir el futuro es nuestra facultad de decidir. Escucha esto con atención. Esto que voy a decirte. Estás como estás en este momento como resultado de todas las decisiones que has tomado en el pasado. No fueron las cosas que te sucedieron las que te tienen así. Son las decisiones que tomaste con respecto a esas y todas las demás cosas en la vida. Tu situación económica, tu vida emocional, familiar, conyugal, legal, social, tu propia salud. Todo es el resultado de las decisiones que tomaste que promediadas generan tu realidad actual. Pudiste haber tenido un golpe de suerte y haberte sacado el premio mayor de la lotería, pero tu situación económica actual es el resultado de las decisiones que tomaste con respecto a ese hecho. Un segundo ejemplo es que pudieron haberte lastimado cuando eras joven, pero lo que hiciste después de un acontecimiento tan desafortunado fue tan solo decisión tuya. Sé que para muchos mis palabras son como un mazo que golpea la frente, pero si no te lo digo, posiblemente nadie te lo dirá. Escucha esto. El mundo está repleto de personas que ignoran que el tesoro que tienen en sus manos al haber sido dotados con la capacidad de decidir es gigantesco. Lastimosamente hasta ahora nadie nos ha enseñado cómo usar esa facultad. No hemos tomado ningún curso para ser acertados a la hora de decidir. Solo hemos tomado decisiones y ya, y a eso se debe que muchas vidas se hayan echado a perder. Súmale a eso que la programación social que hemos recibido por generaciones nos ha convertido en irresponsables. Nos ha convencido de que somos víctimas de las circunstancias cuando en realidad tenemos el poder para transformar esas circunstancias. Permíteme explicártelo con un ejemplo. Este ejemplo es 100% real. El 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv se declaró la creación del Estado de Israel de acuerdo con un plan de las Naciones Unidas. Solo que el territorio asignado al pueblo judío fue en términos de fertilidad el peor de la región. Sin embargo, repatriados de todo el mundo comenzaron a plantar a mano decenas, cientos, miles de árboles hasta que finalmente llegaron a contarse por millones. Ingenieros agrícolas se dedicaron a estudiar el suelo, el índice de precipitaciones, los ciclos naturales del territorio, realizaron experimentos, injertaron, trasplantaron, hasta trajeron semillas y tierra
de otros países para cultivar ahí los mejores productos y llegaron a convertir un pedazo de desierto en la primera potencia del mundo en agricultura. Mira, no importa qué tan grande sea otro país en el mundo, qué tan rico sea su suelo, qué tan privilegiado sea su clima, aquel minúsculo estado situado en la costa oriental del mar Mediterráneo lo va a superar ampliamente en producción agrícola porque los pobladores de ese lugar decidieron hacer florecer el desierto. No se quedaron protestando de haber recibido un mal territorio, no rehusaron aceptarlo, no se sintieron tratados injustamente, no hicieron huelgas, no se pusieron a llorar. Sencillamente tomaron la realidad que tenía y a punta de decisiones llevadas a la acción, la convirtieron en la realidad que deseaban. Qué extraordinario ejemplo de vida, ¿no crees? Qué diferencia con aquel hombre de la historia que te conté al comienzo, que si hubiera tomado la Biblia que heredó de su padre, agradecido por haberle entregado su posesión más valiosa y la hubiera abierto, su vida y la de sus descendientes habría sido tanto o más cómoda que la de su hermano. Pero en lugar de eso se llenó de una frustración que lo llevó literalmente a la pobreza. Hemos estado siendo programados para vivir de manera tal que no asumamos la responsabilidad por lo que hacemos con nuestra vida. Nos han metido en la cabeza que los políticos, el Estado, los líderes, los gobernantes, los ricos, la iglesia, los astros, el calentamiento global, los extraterrestres, Dios y todo lo que existe, con excepción nuestra, son responsables de lo que nos pasa. Con esa programación en la cabeza es que muchos se pasan la vida esperando que alguien salve la economía, invente la vacuna, preserve el seguro social, quite el hambre de la tierra y haga todo lo que se necesita en este mundo. Pero eso no va a pasar de la manera en que lo esperan. Como seres humanos fuimos creados con la facultad de tomar decisiones para que seamos responsables por ellas. Cuando cada uno tome en serio su capacidad de elegir sin complejo de víctima, entonces su realidad comenzará a cambiar de lo que tiene a lo que quiere. Pero aparte de la programación de víctima que nos amarra al pasado, necesitamos quitar de nuestra cabeza la mentalidad paralizante que nos llena de miedo por el futuro. No sé por qué es que todos andamos con terror de lo que pueda suceder. Temas como el rebrote en el invierno, los efectos del cambio climático, la posible pérdida del trabajo, una caída en la bolsa de valores, un accidente, ser diagnosticado con cáncer, la vejez, la muerte y toda una amalgama de situaciones que no han sucedido, no dejan que vivamos la vida, sino que nos amarran a los miedos y nos impiden llevar a cabo proyectos importantes porque no sabemos lo que pueda suceder. Por esa razón, en el programa pasado hablé de que el futuro sí se puede conocer, para que sepas que tú eres su constructor, que como lo quieras, así será. Si no decides planearlo y mucho menos ejecutar acciones precisas para alcanzarlo, sino que lo ves como algo nebuloso, pues tu futuro será justo eso, algo completamente incierto. Te la pasarás rogando que alguien en un puesto público decida si te otorga o no una vivienda para adultos mayores. Estarás suplicando que el Congreso no pase esa ley que aumentará la edad de jubilación o baje el porcentaje de lo que debes de recibir por ella. Nunca comprarás esa casa de oportunidad porque estás esperando a que los precios bajen. Y si bajan, entonces te da miedo comprarla porque pueden bajar aún más. Tienes temor de que tu empleador te diga que ya no hay más trabajo, pero tampoco emprendes tu propio negocio porque la economía no pinta bien y no quieres perder tu inversión. No has escrito ese libro que lleva años en tu mente porque tal vez sea un fracaso. Estos son algunos ejemplos de un largo etcétera de inseguridades. En fin, así como los sentimientos negativos, producto de los hechos del pasado, nos victimizan, los miedos del futuro nos paralizan. Y lo peor
es que no hacemos nada, ni para limitar los efectos de esos sentimientos, ni para construir un porvenir, sino que lo dejamos todo al azar. Eso es lo que creencias como la evolución nos meten en la cabeza. Que como supuestamente estamos aquí por azar, entonces es mejor dejarlo tomar el control. Sin embargo, los grandes emprendedores de la humanidad han pensado muy diferente. Ellos hacen el futuro, no lo esperan. En 1904 se abrió la primera línea del subway o metro subterráneo de la ciudad de New York. Los creadores de este medio de transporte han hecho que los trenes se paseen por el subsuelo de Manhattan y lleguen a todos los distritos de la ciudad desde hace 116 años, realizando millones de viajes anualmente y recaudando billones de dólares en ese mismo periodo. Una construcción tal se hizo sin miedo al futuro, se hizo creando el futuro. Había todo tipo de obstáculos en aquella época, cualquier cantidad de factores inciertos, docenas de riesgos. Había escasez de información y todo lo que quieras añadir. Pero ellos decidieron y echaron a rodar un proyecto que actualmente cuenta con 24 líneas, 468 estaciones, sirve a más de 5 millones de viajeros por día y realiza alrededor de 1.500 millones de viajes al año, generando empleo para 27.807 personas que sostienen a sus familias gracias a él. ¿Y cómo comenzó todo? Con el mismo o de la misma manera que inicia tu día, con una decisión. Cuando entendemos que nuestra capacidad de decidir es la que construye nuestro futuro, entonces nace el deseo de saber cómo tomar decisiones y negarnos a creer en el azar, la casualidad y la evolución. Hemos sido puestos en este mundo con herramientas suficientes para alcanzar todo aquello que nos propongamos y disfrutar de la satisfacción que eso trae consigo. Decidir hace que cambie la manera como me siento por el ayer y construye mi mañana. Así como te dije que estás donde estás por las decisiones que tomaste en el pasado, quiero enfatizar que las decisiones que tomes hoy construirán tu futuro. Aquí tienes otra frase en que pensar. Entre tu pasado y tu futuro hay un espacio que comienza a llenarse con las decisiones que tomes ahora. Tú puedes decidir quitar este contenido y ponerte a ver una serie en Netflix, ignorando tu responsabilidad por tu propia vida y dejándola al azar, o continuar hasta el final para aprender lo que más se pueda de cómo tomar decisiones acertadas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres entregarte al azar o tomar las riendas de tu vida? Dime. ¿Prefieres no ser consciente de lo que te pasa o crear todo aquello que quieres que pase? Si estás comprometido contigo mismo en hacer de tu vida un proyecto grandioso, entonces escribe en el chat: Netflix no, decisiones sí. Dale, escribe sin miedo. No es que esté en contra de las fuentes de contenido por streaming. Tú puedes usarlas cada vez que quieras. Incluso este programa es un contenido anclado en una fuente como esa. Pero lo que quiero es enfatizar que no queremos pasar un minuto más sin estar al control de nuestra vida, tanto en lo que tiene que ver con el pasado como en lo que tiene que ver con el presente y el futuro. Si eres de los que se cansó de sentirse víctima y de estar paralizado, toca el teclado de tu dispositivo y escribe en mayúscula sostenida: Netflix no, decisiones sí. Si quieres, repítelo en voz fuerte mientras lo escribes en el chat. Netflix no, decisiones sí. Eso, así se hace. De eso estoy hablando, de empoderarte, de saber que eres el que define tu vida, de agradecer que tu diseñador te hizo distinto, creativo, con capacidad de prever y tomar acción. El equipo de Vuelve a Vivir está compuesto por un grupo de voluntarios que han decidido, de acuerdo con sus posibilidades, convertirse en mentores de individuos que quieren empezar su viaje de cambiar su pasado, construir su futuro y comenzar a aprender a tomar decisiones acertadas. Si ese es tu caso, estás
digamos, en una fase inicial para esto, pues nos encantaría poder ayudarte. Nuestra motivación no es económica, sino que sabemos que lo que hemos recibido como bendición debemos pasarlo para que bendiga a otros. Como te dije, nuestro proyecto es una iniciativa de individuos comunes con una perspectiva cristiana de la vida, positiva y emprendedora. Si, por ejemplo, deseas contactarte con algún miembro de nuestro equipo o con las personas que aparecen entrevistadas en la sección Ellos volvieron a vivir, pues no dudes en comunicarte mediante alguno de los medios que aparecen ahora mismo en la pantalla. Nosotros con gusto atenderemos tu pedido. También te animamos a que te registres en vuelveavivir.org para que recibas contenidos, ayudas y herramientas que definitivamente mereces tener a tu disposición. Pero continuemos con el enfoque de nuestro tema, las decisiones. ¿Qué es lo que hace que las decisiones sean tan trascendentales? Una cosa sencilla, que convierten las ideas en actos. Tener información pero no hacer nada es una ridiculez. Saber pero no actuar no produce nada. Por su parte, la acción es un producto o consecuencia de la decisión. No decidirse por algo es en realidad tomar la determinación de no hacer nada. Posponer es prácticamente la misma cosa disfrazada de prudencia, pero decidir es actuar con respecto a algo y eso produce una reacción en cadena en el resto de las cosas de la vida. Cuando se pospone la toma de una medida, se agoniza lentamente, pero decidirse es algo que genera energía, que enfoca la mente, que nos empodera con responsabilidad, nos hace sentir vivos, palpitantes y activos. Decidir da descanso, nos saca de la incertidumbre, nos dice que no estamos pasando la vida como vegetales, sino que nos ayuda a saber que de verdad somos seres humanos que han aceptado su lugar en este mundo y están dispuestos a cumplir la razón por la que fuimos traídos a la existencia. No hay por qué tener miedo a tomar una decisión, porque si acaso llegamos a fallar, sencillamente aprendemos. Una vez escuché que los mejores maestros son los niños, pero aunque eso suene muy bonito, muy piadoso, yo no creo en eso. La verdad, mis mejores maestros han sido mis propios errores. Yo en realidad adoro equivocarme, porque el tipo de lecciones que aprendo cuando eso me sucede se quedan grabadas más profundamente en mi cabeza. Tristemente nos han condicionado a no querernos equivocar. Desde los 4 años ponemos a los niños en un sistema educativo que castiga los errores con malas notas, cuando en la vida real aprendemos gracias a ellos. Caminar es algo que se aprende después de unos cuantos golpes. Montar en bicicleta jamás, pero jamás se olvida después de aquel par de raspones en las rodillas. Aprendemos a hablar correctamente gracias a las correcciones que nos hacen. Y todo en la vida se asimila después de haber fracasado unas cuantas veces. Así que no hay por qué tener miedo a la toma de decisiones, porque en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, nos ayuda a que la próxima vez lo hagamos mejor. Yo le doy gracias a Dios por el darnos ese poder para decidir, porque nos permite tomar acción para cambiar las taras del pasado y, lo mejor de todo, nos impulsa a alcanzar el futuro que deseamos. Decisión y acción son sinónimos entre sí y los mejores amigos del éxito. Estás donde estás por tus decisiones pasadas, pero también llegarás a donde quieras llegar gracias a lo que comiences a decidir hoy. Como te dije en el episodio anterior, la planeación es algo que bosqueja el porvenir, pero lo que lo hace realidad es la persistencia. Pero no persistencia en planear, sino en ejecutar lo planeado. Ejecutar. Me gusta esa palabra. Ejecutar es decidir. Hazle corte marcial a tus temores. Dale pena de muerte. Ejecútalos al tomar una decisión. Imagínate dónde estarías si no hubieras tenido el valor de decidir en aquella ocasión declarar tu amor a esa persona que te ha hecho tan feliz. O haberte puesto por primera vez el uniforme e ir a la escuela.
o haber hecho ese viaje que tantos buenos recuerdos y satisfacciones te ha dejado. La vida es como un edificio y cada decisión es uno de los ladrillos que lo componen. Tu existencia está construida de ellas, ya que las tomamos a diario, segundo tras segundo, hasta que muchas veces se tornan casi automáticas de lo bien que aprendimos a tomarlas. Por lo tanto, paso a paso, día a día, debemos llenar la vida de pequeñas, buenas decisiones, porque al hacerlo, convertiremos esa vida en una existencia maravillosa. No niego que algunas cosas nos van a salir mal, pero eso es encontrarnos con una manera de cómo no hacer las cosas y que por descarte nunca más nos van a afectar negativamente. Por el contrario, por acción paralela, una equivocación nos va a ayudar a acertar en un sinnúmero de otras decisiones similares, ya que sabremos que ese camino no nos ayudará. Ahora nos queda una cosa más en esta reflexión sobre este tema de las decisiones como el poder que cambia el pasado y construye el futuro. ¿Cómo aprender a tomar decisiones acertadas? Aunque esto sería una materia de varias semanas de abordaje, me gustaría compartir contigo algunas recomendaciones sencillas para construir un sistema de toma de decisiones acertado. Los siguientes son los pasos que yo daría para tomar una decisión. Los quiero compartir contigo no porque sean la divina pomada, sino para que los tengas como guía a la hora de que tú hagas tu propio sistema de tomar decisiones. Y cuando lo tengas, nos puedes contar de tu experiencia. Aunque algunas cosas a primera vista te parezcan medio complejas, en realidad son asuntos muy sencillos. Pues bien, para tomar decisiones, esto es lo que te planteo. Número 1, diagnostica. Generalmente, cuando se debe tomar una decisión, es porque se ha presentado una oportunidad, un desafío, un problema, un anhelo o una mezcla de algunas de estas cosas. Pero antes de identificar con claridad a lo que me enfrento, debo analizarme a mí mismo con la pregunta: ¿qué tan envuelto emocionalmente estoy con esto? Este autocuestionamiento es importante porque me ayudará a saber cómo lidiar conmigo mismo antes de hacerlo con la situación. Aunque no lo creas, las decisiones fallidas parten de no haber alineado la razón con las emociones. Aunque una decisión emocional llegue a ser la correcta, haberla tomado de esa forma será algo que no va a dejarnos experimentar la tranquilidad. Si identifico que estoy muy involucrado desde el punto de vista de las emociones o los deseos con algo, se necesita trabajar primero en eso para equilibrarnos y abordar la situación después con todo el arsenal que mi integralidad humana tiene. Suena un tanto complejo, pero lo que en resumidas cuentas significa es que voy a poner mi corazón y mi cerebro en la misma frecuencia. Luego podré identificar qué es lo que tengo enfrente. Un problema, una oportunidad, un desafío, un anhelo o una combinación de todos o algunos de estos elementos. Lo siguiente que haría es buscar información interna en mi experiencia y externa en cualquier otra fuente disponible para revisar así las opciones que tengo a mano. Cuando tenga un cuadro más claro de aquello en lo que voy a decidir, entonces mis posibilidades de tomar el mejor camino se pondrán a mi favor. Decidir sin diagnosticar no es decidir, es apostar. Lo segundo que debo hacer es anticipar las posibilidades creando diversos escenarios. Con eso escaneo el potencial que tiene mi decisión. Si este no es mucho, es decir, si el potencial no es muy alto, seguramente es porque estoy frente a algo que no vale la pena y me olvido del asunto. Anticipar los escenarios me ayudará con la toma de decisiones porque la rapidez para decidir es directamente proporcional con mi habilidad para esto de la anticipación. En tercer lugar, delimita las opciones. Es muy importante ver todas las opciones que tengas para resolver un asunto. Usa tu experiencia
para poder descartar aquellas cosas que ya sabes que no son determinantes, y quédate con la mínima cantidad posible, pero que sean alternativas clave. Por otro lado, delimitar también es algo que se hace en términos de tiempo. Es decir, que será bueno establecerte plazos para estudiar el caso y finalmente tomar una decisión, ya que parálisis por análisis es algo que queremos evitar. El siguiente paso es que con ese mínimo de opciones con que te quedaste, apliques el filtro de tus valores, es decir, que te alinees con ellos. Si alguna de tus opciones te deja en conflicto con tus valores, entonces descártala, porque ella no va a darte paz, aunque te resulte productiva en otros aspectos como el económico. Finalmente, prueba. Una decisión no es el punto final para después de eso morirte en tu ley. Si ves que te equivocaste, pues sencillamente admítelo y corrige el rumbo. Aunque estoy seguro de que tomando estos pasos sencillos, la mayoría de las veces vas a estar a gusto con tus decisiones y los resultados que con ellas consigas. Cada vez que pienso en esto de alinear mis decisiones con mis valores, vienen a mi mente dos historias de la Biblia. La primera de ellas es el relato de la caída del ser humano, registrada en Génesis capítulo 3. Adán y Eva fueron creados perfectos en todo sentido, incluyendo su intelecto, pero además poseían los más altos valores. Dios, aparte de ser su creador, también era su amigo. Lo conocían bien porque hablaban a menudo. Él les había dado la existencia, les había regalado como hogar el jardín más bello de todos los tiempos. Creó este mundo para ellos y, como si fuera poco, los había hecho sus representantes en él. El tentador, por su parte, era un aparecido al que no conocían ni le debían nada. Lo único que les ofrecía era una promesa de ser como Dios si lo apostaban todo a él y le creían. Y una criatura como Eva, con valores extraordinarios e intelecto perfecto, decidió desconfiar de su hacedor y creerle a un desconocido. Sin duda, ella sabía que su decisión no estaba para nada en armonía con sus valores, pero aún así corrió el riesgo y el resultado fue la entrada del pecado y con él el envejecimiento, el deterioro, la enfermedad y la muerte en lo que hasta ese momento era un mundo perfecto. Esto es una prueba inconfundible de que no podemos tomar decisiones en contra de nuestros valores. La otra historia que viene a mi mente es la de un joven hebreo llamado José, vendido como esclavo a un alto dignatario del faraón de Egipto, a quien se le conoce como Potifar. Este hombre tenía una joven esposa que, acostumbrada a dar rienda suelta a sus deseos, literalmente puso sus ojos en el nuevo esclavo de la casa al notar que sus cualidades para gerenciar eran tan admirables como su aspecto físico. Su esposo, con el paso de los días, lo hizo administrador de todo lo que tenía. La Biblia describe esa historia de esta manera en Génesis 39, versículos 4 al 9. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal
y pecaría contra Dios? Al no poder seducirlo, la historia sigue contando que la mujer inventó una historia que lo hizo no solo perder su trabajo y la confianza de su amo, sino que llevó a José a la cárcel. Este hombre tomó una decisión que a corto plazo no fue la mejor, ya que en términos económicos y aún legales le resultó contraria. Sin embargo, esa decisión estaba en perfecta armonía con sus valores, y aunque estaba en la mazmorra, se sentía en paz. El resultado a largo plazo, lo más extraordinario que puedas llegar a imaginarte. Un hombre con esa integridad no solo servía para administrar la pequeña fortuna de Potifar, sino llegar a ser el gobernador del imperio de las pirámides. Sorprendentemente, este hombre de la cárcel fue a parar al palacio del faraón y llegó a ser su mano derecha. Seguro que esto no pasó de la noche a la mañana ni como por arte de magia, pero en su momento, aquella decisión le rindió los más altos beneficios, ya que pudo este hombre salvar a aquel país y a los territorios vecinos de la peor hambruna de sus días. Lo hizo ejercer la más alta influencia en su época. Le permitió socorrer a su propio pueblo en un tiempo de necesidad y hasta lo ayudó a formar una familia sobre bases sólidas. Pocas historias son más maravillosas que la de aquel hombre que llegó peor que un indocumentado a un país extranjero, con un acta de propiedad sobre él que lo identificaba como un esclavo. Pero de ahí se levantó una y otra vez, alineando sus decisiones con sus principios, hasta llegar a ser el hombre más poderoso de aquel país después del faraón. Pero aunque esta historia en realidad me emociona, tengo que concluir por hoy. No obstante, quiero resumir diciendo que tenemos un poder extraordinario que nos puede hacer reinterpretar el pasado y construir el futuro. Las decisiones, el poder de decidir. Cuando diagnosticamos bien una situación, anticipamos los posibles escenarios, delimitamos las opciones y las alineamos con nuestros valores para finalmente probar, sabiendo que podemos corregir el rumbo, tenemos un camino que nos permitirá evitar apostar y verdaderamente elegir a conciencia. Hay mucho más que decir, pero cuando te contactes con nosotros y te registres en nuestro sitio web, podrás adquirir no solo más información, sino también construir un equipo de amigos que te ayudarán a hacer que tus decisiones sean cada día más fáciles de tomar y más acertadas. No dudes en usar los medios de contacto que desde hace unos instantes has visto aparecer en la pantalla. Estaremos dichosos en poder ayudarte a decidir no solo en los aspectos materiales de tu vida, sino en el aspecto que toca a todos los demás, el aspecto espiritual. Como cristianos que somos, creemos que los mayores logros de la existencia se forjan primero cuando el alma humana se conecta con Dios. Así que si quieres saber usar el poder que cambia el pasado y que construye el futuro, conéctate con el que te diseñó de esa manera. En Vuelve a Vivir estaremos dichosos de ayudarte también con eso. Te envío un fuerte abrazo y te espero mañana porque quiero repetirle a tu alma una frase: vuelve a vivir. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión.
le da sentido a mi existencia. ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Vuelve a vivir. Alberto, qué tema tan interesante el de esta noche. Así es, he sido bendecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios habla a cada uno de nosotros, realmente. Así es. Hemos sido bendecidos y sabemos que cada uno de ustedes también ha sido bendecido en esta noche. No tenemos la menor duda de que la música especial, la palabra de Dios, los testimonios de estas personas que volvieron a vivir están llegando y tocando vidas, tocando corazones. Así que esperamos que esto sea un llamado de Dios para tu vida y que tú puedas aceptar ese llamado que el Señor te hace cada noche a través de estos temas tan interesantes que tenemos. Así es. ¿Qué te parece si tenemos una oración para cerrar? Así es, vamos a concluir y esperamos que mañana nos acompañen cada uno de ustedes y, como Alberto dijo al principio, no dejen de compartir con algún ser querido, con sus amigos, estos mensajes que son tan importantes, son vitales para nuestra vida. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre.
Una vez más te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos has dado de estar en tu presencia. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de nuestro futuro, porque tú puedes cambiar nuestro pasado. Gracias porque no importa dónde nos hemos encontrado, tú extiendes tu mano para rescatarnos. Amén. Tú nos llamas, Señor, para que podamos ver la luz, para que podamos seguirte, para que podamos tener paz y ser transformados. Amén. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada una de las personas que están allí escuchando, Señor, viéndonos en esta hora. Permite que esa bendición pueda llenar sus vidas y puedan atraerlos hacia ti. Quédate con cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes.